les damos la bienvenida a este panel de expertos sobre la teoría comprensiva en el trabajo social. Hoy reflexionaremos sobre los aportes de Max Weber, quien nos invita a comprender el sentido subjetivo sobre las acciones sociales y a reconocer cómo esta mirada fortalece nuestra profesión. Hoy nos acompañan dos panelistas. La primera es Alejandra León, estudiante de tercer semestre de trabajo social, quien nos hablará sobre los fundamentos de la teoría comprensiva. La siguiente panelista es Fernanda Bocachica, también estudiante de trabajo social, quien nos compartirá cómo esta teoría en la práctica profesional nos ayuda en la intervención social. A continuación, les voy a informar cómo va a ser la dinámica de este panel. Escucharemos primero a las panelistas sobre un resumen que van a dar ellas sobre la teoría comprensiva y luego tendremos una ronda de preguntas para generar un diálogo. Después abriremos un breve espacio para las preguntas del público, que en este caso es Richard Guerrero, y finalmente haremos un cierre con conclusiones referente a lo que dijeron nuestras panelistas. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la primera panelista, Alejandra León. Buenas noches. Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra León, como decía Ginette, soy estudiante de tercer semestre de trabajo social y hoy quiero compartirles una breve introducción acerca de la teoría comprensiva de Max Weber y por qué es importante para las ciencias sociales y para nuestra carrera trabajo social. Primero que todo, ¿qué significa hablar de la teoría comprensiva? Para Max Weber, uno de los más grandes sociólogos de finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, decía que para estudiar una sociedad no bastaba con observar la gente o lo que hace la gente, sino que también debíamos entender el sentido de las personas y cómo para ellos significaban sus acciones. Él utiliza un término, es un concepto, el cual es acción social. La acción social es cualquier comportamiento humano que está orientado a otros, pero que tiene un significado muy importante para quien lo realiza. Me gustaría de pronto dar como un ejemplo y es algo tan sencillo como saludar. Si de pronto un ejemplo yo levanto la mano, pero sin pensar, solamente sería un movimiento. Pero si yo levanto la mano, saludo con aprecio a la persona que estoy saludando, esto se convertiría en una acción, el cual tiene un sentido porque está reconociendo a la otra persona, porque le está expresando cortesía, le está expresando afecto, y a esto es lo que Weber lo llama acción social. ¿Qué es lo importante de esto? Es todo lo subjetivo. Es poder decir que no es suficiente solamente con lo que vemos de frente, sino que necesitamos entender y comprender lo que significa esta acción para esa persona. ¿Por qué? Porque para mí puede ser un gesto de respeto, referente al ejemplo que les compartí del saludo. Para otra persona puede ser una costumbre sin mayor valor. Entonces, poder comprender todas estas cosas nos ayuda a acercarnos a la realidad de las demás personas con mayor profundidad. Ahora bien, me gustaría también hablar acerca de lo que aporta esta teoría a las ciencias sociales. Y vemos que hasta Weber, muchos pensaban que la sociedad debía estudiarse como una ciencia natural. O sea, ¿cómo? Que se podía medir, que se podía contar, que se podía observar, pero nunca se preguntaban qué sentían o qué pensaban las personas. Entonces llega Weber y rompe con esta idea y nos dice las ciencias sociales son distintas porque tratan de seres humanos. Eh, ahí, ¿por qué de pronto tendría que ser diferente?
porque nosotros como seres humanos estamos movidos por valores, por emociones, por intereses, por creencias. Por eso es que nosotros como desde nuestro trabajo como trabajadores sociales, no solamente es describir hechos, sino poder interpretar significados. Para nosotros como trabajadores sociales, esto tendría y tiene muchísimo valor, ya que no nos quedamos solamente con la situación objetiva de una persona, sino, por ejemplo, una persona que no tiene empleo o que vive en condiciones de pobreza. Nuestro deber como trabajadores sociales es entender a esa persona, entender cómo esa persona interpreta su situación. Podría ser que esa persona lo ve como una oportunidad de salir adelante, puede ser que esa persona lo ve como una injusticia o también lo ve como algo inevitable. Este sentido es el que nos da a nosotros la experiencia para poder acompañarlo de una forma efectiva. Eh, Traigo también a colación otro ejemplo. Imaginémonos dos madres cabeza de familia que reciben apoyo porque tienen dificultades económicas. Pero pues una dice, quiero salir adelante para que mis hijos estudien, ¿sí? Ella tiene esa alternativa. Y la otra dice, no importa lo que yo haga, siempre vamos a estar igual. Si lo vemos de forma objetiva, las dos están en una misma situación. Pero si lo vemos de una forma subjetiva, ellas dos están en lugares diferentes. Si nosotros desde nuestra posición como trabajadores sociales no comprendemos lo que está sucediendo, podemos correr el riesgo de dar una misma intervención cuando en realidad cada una necesita algo diferente. Esta teoría nos invita a mirar con otros ojos. La verdad a mí me ha parecido muy especial y al profundizar sobre la teoría y cómo la podemos aplicar a nuestra profesión, he visto que nos permite ver con otros ojos no solo lo que vemos, sino lo que significa. Y esa es la base de que nuestra carrera sea más humana, sea más cercana, sea más respetuosa, que tenga mayor dignidad con las personas. En conclusión, la propuesta de Weber no es únicamente académica, sino que es una invitación a escuchar, a interpretar, a comprender al otro en toda su complejidad. Y creo que este sería un recordatorio para que antes de que nosotros vayamos a intervenir, podamos también comprender y luego de comprender, también entender que esto implica tiempo, empatía y disposición. Entonces, eso es lo que yo quisiera compartirles en esta noche. Pienso que es una herramienta muy, muy importante para el momento de aplicar a nosotros como trabajadores sociales. Muchas gracias. Agradecemos a Alejandra por su explicación tan clara, enriquecedora y por sus ejemplos que son tan humanos y que son de la actualidad. Ahora invitamos a nuestra segunda panelista, Fernanda Bocachica, para que continúe con la exposición. Gracias. Buenas noches, compañeros. Me presento, mi nombre es Fernanda Bocachica, estudiante de tercer semestre en trabajo social, y desde mi punto de vista, la teoría comprensiva es fundamental comprender la problemática al describir al individuo, sino que también las condiciones sociales, culturales, económicas a los cuales nos rodean. Igualmente, es clave considerar desde el sentido de cada persona, su expectativa, su experiencia, como lo menciona la teoría de Max Weber. La acción social solo puede entenderse captando su significado subjetivo. El ejemplo que hemos trabajado es madres cabeza de hogar. No basta con conocer solamente sus limitaciones económicas, sino también debemos escucharlas y reconocer
sus fortalezas, sus proyectos de vida y poder así compartir sus experiencias con las demás personas. Podemos ver sus acciones desde cómo lo pueden organizar en el tiempo hasta que buscan un sustento económico, sino decisiones cargadas desde un sentido de responsabilidad a la necesidad de proteger a sus hijos y al deseo de seguir adelante, como le mencionaba mi compañera. Eh, para Weber, poder comprender estas motivaciones nos permiten diseñar, intervenir respetuosamente y humanamente para poder tener soluciones y poder trabajar de la mano con ellas a partir de los significados de ser madre cabeza de hogar, ya que es una realidad en la cual vivimos. Así podemos decir que la teoría comprensiva nos ayuda a reconocer cada acción. Tiene una onda que merece ser entendida ante ellas para poderles hacer un acompañamiento o un seguimiento. Muchas gracias a nuestra panelista por esa valiosa intervención. Ahora pasaremos a una ronda de diálogo. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, ¿listo? Quiero plantearles 3 preguntas a ambas y pues obviamente vamos a hacer un intercambio de ideas. Entonces, por favor, para que estén muy atentas a las preguntas. Por favor, ¿me puedes pasar a la tercera diapositiva? Gracias. Primero, la primera pregunta, y esta para las dos, es ¿por qué es importante comprender el sentido de las acciones en el trabajo social? No sé quién quiere iniciar. Si quieres, inicio yo. Dale. Bueno, para nosotros como trabajadores sociales es importante, ya que nosotros no trabajamos únicamente con estadísticas que en algún momento se tornan frías, sino que nosotros trabajamos con personas. Si no entendemos el sentido de sus acciones, podemos acercarnos a lo que realmente viven y sienten. Esto hace que nos permita no juzgar desde afuera, sino comprender desde adentro, respetando la historia de cada persona y el contexto. Entonces, como lo mencionaba, no se trata de solamente números, sino de recordar que estamos tratando con personas. Sigue Fernanda. Listo. Mi aporte para esta pregunta es, bueno, el sentido de las acciones es fundamental para el trabajo social. Como lo mencionaba en lo anterior, la teoría comprensiva según Max Weber, la acción social puede entenderse si lo interpretamos desde el significado para poder entender el sujeto. Esto nos permite reconocer no solo a la persona, sino qué lo hacen, con qué valor, a qué lo para esas decisiones. En la práctica, desde lo profesional y la sensibilidad pues, que le daríamos nosotros. En este sentido, podemos evitar medidas extensas, poderlos ayudar a construir procesos de acompañamiento siendo respetuosos y poderles ayudar en un proceso transformador. Digamos, aquí puedo hacer como cuando trabajamos con jóvenes en situación de vulnerabilidad. No basta con describir las conductas de ellos, sino también debemos comprender las motivaciones y el significado a qué los lleva a implicar o aplicar a esas acciones realmente a lo que responden sus necesidades y sus expectativas. Muy bien. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál creen ustedes que son los retos que enfrenta un profesional al aplicar la teoría comprensiva de Max Weber? Bueno, ¿continúo? Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que uno de los mayores retos, aunque nos enfrentamos a muchos, es el tiempo y la presión de las instituciones, ya que muchas veces al nosotros de pronto como ejercer cargos públicos, las instituciones nos piden resultados muy rápidos y debemos entender que para poder atender a las personas o a las comunidades y poder ser comprensivas,
Esto demanda tiempo, ya que debemos escuchar, ya que debemos tener empatía, debemos ser pacientes. Pensaría que ese es uno de los retos importantes. Y otro reto es no quedarnos solo con lo que nos parece evidente o con lo que vemos delante de nuestros ojos, sino también permitirnos y abrirnos a comprender qué motivaciones son diferentes a las nuestras. De pronto, ¿qué podemos, cómo podría yo poder explicar lo que acabo de mencionar? No conocemos la historia y de pronto vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer, no sé, una estadística de algo y solamente nos concentramos ese día o ese momentico a hacer ese estudio, pero eso no significa que conozcamos que hay más allá de lo que ha sucedido. Entonces son como dos retos, como les mencionaba, el tiempo y la presión institucional. Muy bien. Fernanda, ¿qué opinas sobre la pregunta? Bueno, mi respuesta es como esta teoría comprensiva y en contextos actuales, el capital social se enfrenta a varios retos. Uno de ellos es la complejidad social, la problemática en la cual estamos atravesando por factores económicos, movimientos políticos, movimientos culturales, que dificultan interpretar las acciones. Otro reto al cual nos enfrentamos normalmente es la diversidad de cada persona y cada grupo, interpretando su realidad de manera distinta, lo cual exige al profesional tener una escucha activa y ser muy empático, donde en este desafío ético podemos evitar imponer cambios bruscos. A pesar de todos estos retos y de esta teoría, sigue siendo clave poder permitir e intervenir contextualizadamente a la realidad, es decir, traerlo todo a lo que vivimos actualmente con grupos étnicos, grupos políticos, grupos económicos. Es eso. Muy bien. Y ahora la tercera es cómo creen ustedes o qué beneficios trae para las personas que ustedes van a intervenir, sea población, sea individuo, sea grupo. ¿Qué beneficios trae esta teoría? Bueno, los pacientes o las personas alcanzadas, yo pienso que a través de la intervención desde esta teoría, nos, bueno, pienso que ellos estarían realmente, se sentirían escuchados y valorados, ya que no solamente se les ve como un caso, sino con personas que tienen una voz propia y tienen una historia que contar. Pienso que esto generaría demasiada confianza, fortalecería mucho la relación que ellos tienen con nosotros como profesionales y también permite que las soluciones que se construyan tengan un sentido para ellos, ya que nacen en medio de ellos y esto significaría algo muy especial, ya que los motivaría a que luchen tras esa solución que se espera. Entonces, sí, no solamente se alcanza a una persona, sino que se alcanza a su núcleo familiar, a su barrio, así se va extendiendo y pienso que los beneficios que se llegarían a obtener son demasiado importantes. Muy bien. Y Fernanda, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, nosotros como trabajadores sociales debemos utilizar una perspectiva comprensiva. Desde el principio al momento de estar con los usuarios o los beneficiarios de una comunidad, donde se sientan realmente escuchados y entendidos. Esto permite que las soluciones que ellos necesitan las podamos imponer y podamos contribuir teniendo en cuenta que cada persona piensa y necesita diferentes, eh, diferentes objetivos o diferentes intervenciones. Así son más acertadas y respetuosas y útiles para mejorar la calidad de vida de la comunidad o del beneficiario que vayamos a intervenir.
Muy bien. Ahorita les voy a invitar a que cada una responda a una pregunta que va a hacer nuestro personaje invitado, que es el señor Richard. Muy buenas noches. Cada una para que por favor la responda. Buenas noches, Richard. Buenas noches, Ginette. Pues mi primera pregunta sería para Fernanda. Fernanda, ¿qué cambió en ti el trabajar con otras madres cabezas de hogar? Bueno, en mí cambió varias cositas. Desde mi forma de ver, cambió el poder estar más en sus zapatos. Yo soy madre cabeza de hogar también. Valoro el esfuerzo de ellas porque digamos que aparte de que nosotros podemos tener al alcance un trabajo, algo más digno, no digo que lo que ellas es digno, sino que el salir a un puesto de trabajo, a exponerse al sol, al clima, con sus hijos, a muchas cosas que ellas están expuestas, la policía que les quite sus carros, el madrugar, el no poder estar con todo el tiempo con sus familias, el poder buscar un sustento económico, el poder no tener ese apoyo con una entidad como tal, no lo tienen. Lo tienen, pero las entidades se lo dan a otras personas que en verdad no lo necesitan. Tuve también desde mi punto de vista, aprendí a ser más sensible con las personas, tener una escucha activa, porque si tú no escuchas, no entiendes absolutamente nada y el por qué llevan a estar en esa posición. El compromiso social que ellas tienen, no solo social, con su familia, sus hijos, su pareja, el poder buscar todo lo que conlleva el compromiso social de ellas. Y nada, pues poderles tener un acompañamiento con una institución, poderles brindar un apoyo como en algún emprendimiento y que ya poderles decir a ellas, mira, hasta aquí te puedo ayudar, ya de ahí en adelante lo pueden hacer solas. Poderles apoyar en algo más, no económico, porque ahí ya cambia la cosa, no económico, pero sí un apoyo con alguna institución que las pueda guiar y las pueda terminar de formar o darles una buena idea de emprendimiento para poder tener un mejor sustento para sus familias. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias. Alejandra, ¿y para ti qué beneficios trajo el estudio de la teoría comprensiva? Bueno, esa pregunta me gusta porque es demasiado personal, ¿sí? Y para mí como estudiante, el estudio de la teoría comprensiva ha traído varios beneficios. Uno de los principales es que me ayuda a cambiar la manera en que miro las acciones de las personas. Antes me quedaba mucho en lo que veía desde afuera y ahora trato de preguntarme qué significado tiene para esa persona lo que hace. Otro beneficio es que me ha dado más empatía al entender que cada acción tiene un sentido subjetivo y me resulta más fácil no juzgar rápido, sino escuchar y tratar de comprender la historia detrás de cada comportamiento. Y finalmente me ha servido también en mi vida personal. Pienso que cuando uno trata de pronto como de ayudar a otra persona sin imaginarlo, eso se repercute a uno y también le impacta pues a la vida de uno. Entonces, desde mi vida personal, ahora entiendo mejor que cada persona interpreta la realidad de una forma distinta y eso me ayuda a tener más paciencia, a comunicarme mejor, de darme cuenta de que todos no actuamos desde la misma lógica, sino que actuamos desde nuestros propios significados. Entonces, he logrado ser un poquito más humana y así poder comprender pues a la persona que estoy atendiendo y no solamente una persona, sino pues a la comunidad. Vale, Aleja, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Alejandra. Voy a hacer un paréntesis. Quisiera preguntarle a nuestro invitado qué le ha parecido
lo que han dicho nuestras panelistas, qué se le ha quedado. No sé si nos puedas pues dar como una opinión referente al tema que estamos exponiendo el día de hoy. Pues me gustó mucho la exposición, que fue clara. La idea, pues creo que teníamos, que yo tenía de la acción social, era un poco diferente a la que expuso la compañera Alejandra, pero con los ejemplos, los varios ejemplos que ella dio, la idea me quedó más clara que el tipo de, la diferencia entre la acción social es que tiene un motivo, ¿sí? Según lo que yo le entendí, la acción social no es cualquier acción que nosotros realizamos como seres humanos, sino es una acción que tiene un motivo y tiene una intención. Entonces, agradezco mucho que nos hayan explicado ese tema o que nos hayan participado de ese tema para personalmente aclarar esa duda. Muchas gracias, Richard. Fernanda, ¿quieres tomar la palabra? Y quería hacer un aporte chiquito, cerrar como con una frase pues, que me pareció, me gustó en el momento que estaba entendiendo la teoría comprensiva de Max Weber. El comprender el sentido de las acciones, como lo plantea Weber, nos permite acompañar a las personas desde sus propias realidades y no desde las visiones impuestas. Ese era mi pequeño aporte. Muchas gracias, Fernanda. No sé si nuestra compañera Alejandra quiere finalizar con algo. Bueno, de pronto la invitación a todas las personas que de una u otra forma hacen trabajo social, o algunos de forma profesional, otras por vocación. Creo que podernos evaluar y practicar esta teoría sería bastante, sería una herramienta muy importante para poder ser eficaces en la atención pues de las poblaciones que estamos llegando, y agradecerte por la invitación, gracias por este espacio, por permitirnos también compartir desde nuestra experiencia, a Richard que nos acompañó el día de hoy, también muchas gracias. Bueno, para cerrar, quiero resaltar algunas ideas principales, las cuales ustedes han mencionado como panelistas y expertas del tema. Bueno, la primera, y creo que es una de las más importantes, es que esta teoría de Max Weber nos recuerda que la acción social no solo puede entenderse desde lo que se observa, sino ir un poco más allá del sentido subjetivo que tienen las personas. Como lo resaltaban ustedes, hay que ir más allá al sentir de las personas, al cómo se sientan, no solo al actuar, sino al por qué, al cómo, al por qué llegaron a esa situación. El segundo es que como trabajadores sociales, esto nos implica mirar más allá, reconociendo como el contexto de las familias, no solamente que sean emociones, las religiones, las creencias, independientemente pues de las creencias que las personas tengan o de las emociones que manejen en el momento, creo que debemos acompañarlos eh, hasta que ellos tengan como un sentido subjetivo para seguir llevando esta situación, para que nosotros como trabajadores sociales no solamente tengamos que estar ahí en la situación y ya nos vayamos y sea nuevamente la misma situación, para prepararlos para que de aquí a un futuro ellos puedan seguir sin nosotros. Como lo decía una de las panelistas, es como el lograr de que yo hago el bien a una persona y esa persona se la va a hacer a otra persona y se va a formar una cadena, la cual vamos a valorar solamente por hacer una intervención no solamente objetiva, sino con corazón, con sentido, con acompañamiento. La siguiente es el aplicar ese enfoque, logramos como intervenciones más humanas, más respetuosas, más significativas. Es parte como de la voz de nosotros como trabajadores sociales y la experiencia de cada uno.
de cada sujeto. Como lo he dicho, somos personas diferentes, familias diferentes, creencias diferentes, y esto nos lleva a ser más humanos. Y no solamente, como decía la panelista Alejandra, no solamente por un trabajo, sino porque sea por una vocación al actuar, al querer ayudar, al querer intervenir, al querer conocer la historia de las personas, al querer de pronto surgir con ellas para que ellas puedan lograr salir adelante. Entonces, esos son como los puntos más que puedo resaltar de esta intervención que estamos haciendo el día de hoy para que conozcan pues esto y pues concluimos que la teoría comprensiva no es solo un marco académico, sino es una herramienta viva, en la cual nos invita a escuchar, a comprender y acompañar a las personas desde sus propias realidades. Muchas gracias por acompañarme esta noche, a las panelistas Fernanda Bocachica, Alejandra León y a nuestro invitado, Richard. Muchas gracias por estar presente, por escucharnos y por darnos ese aporte tan valioso. Muchas gracias. Gracias, chicas. Y